Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Hoy mi invitado es Adrián Ventura, reconocido periodista de TN, Radio Mitre, Radio Cultura, también es doctor en Derecho. Porque vamos a hablar, a ver, ¿qué tiene que ver la corrupción con la pobreza? ¿No? ¿Qué tiene que ver? A ver, pensemos. Frente a hospitales que se caen a pedazos, escuelas que no enseñan, viviendas precarias, chicos que no llegan a alimentarse adecuadamente. Y vemos por otro lado entonces políticos que pasean en cruceros espectaculares, regalan también cosas costosísimas a las novias de turno, o si no desde el Banco Nación, que toman también, coaching o asesoramiento de Piti, la numeróloga. También el caso de corrupción en la legislatura bonaerense. ¿Qué tiene que ver, no? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, todo esto y mucho más, entonces se lo voy a preguntar a Adrián en segundos. Aquí estoy con Adrián Ventura, como les conté, el tema es la corrupción, que tiene que ver con la pobreza, pero primero les voy a contar que Adrián en su Instagram nos cuenta que no le gusta el mate, no le gusta el fútbol y no le gusta el tango. Casi un renegado me presentaste de una manera insólita. Que es raro. No voy a decir que es raro, sos original, sos un distinto. Digo lo que no me gusta, para que el resto me gusta, pero eso no. Muy bien. Así que bueno, qué forma rara. Bueno, muchas gracias por invitarme, Dolores. No, por favor, gracias, Adrián. Obviamente vamos a hablar de los escándalos primero, de corrupción, obviamente que, como yo digo, la verdad que tiene mucho que ver con la pobreza que estamos viviendo en nuestro país, porque se roban nuestra plata, la plata de todos. Claro, la pobreza, la pobreza en Argentina, hablemos primero de corrupción. La corrupción significa que se llevan el dinero del presupuesto, es dinero que no va a hospitales, dinero que no va a escuelas. Obviamente la pobreza tiene causas mucho más profundas, la corrupción es una de las causas, otra es el ingreso, otra es la pérdida de empleo, otra es la falta de escolarización. Es decir, la pobreza tiene causas más profundas, pero si querés hablamos de corrupción primero. Hay algo que a mí me llama la atención siempre en la Argentina, que hay un escándalo social, hay un escándalo de corrupción, hay un reclamo social de que se acabe la corrupción, pero cuando llega la hora de votar, la gente va y pone el voto a un gobierno corrupto. Claro. Y esto pasó muchas veces en la Argentina. Sí. Pasó, por ejemplo, durante el gobierno de Menem. Como había estabilidad económica, había mucha corrupción. Después hubo más, pero bueno, en el gobierno de Menem roban, hubo corrupción. Pero hacen, ¿te acordás? Que roban, pero hacen. Sí. Entonces era el voto licuadora. Claro. ¿Te acordás? El voto cuota, el voto licuadora. Entonces, frente a eso, ¿qué hacía? La gente iba y votaba. Total, estamos bien. Si otros roban, nosotros estamos bien. Hay una condena social que no se trasluce en las urnas. Y eso sí es propio de la Argentina, me parece. Sí. ¿Qué será, hay un alto grado de tolerancia a la corrupción. Sí, pero ¿por qué es la tolerancia? ¿Será porque también somos una sociedad corrupta? No se entiende. No se entiende, pero la verdad que ese es el diagnóstico. Y pasa en los gobiernos, y yo creo que los gobiernos, los políticos, hacen un cálculo. Tengo una justicia que saben que no van a investigar, dice el político. La justicia va a demorar 20 años. En todo caso, si robo mucho y pago al juez, o le pago al fiscal. Me van a votar igual. Entonces la pregunta es, ¿qué incentivo tiene el político para ser honesto? Al contrario, en Argentina los incentivos están mal puestos, están puestos para que el político llegue y sea corrupto. No tenés condena social, no te persigue un juez, no te persigue un fiscal. Y después hay situaciones que a mí me parecen hasta burlas. Yo me acuerdo de, por ejemplo, un fiscal que se hacía el bravo, que investigaba a Lázaro Báez, le metía la palita en la tierra. Y después terminan encontrando los vínculos entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner, claro. 15 años después. Claro. Y esas pequeñas, parecen detalles menores, pero a mí me llama mucho la atención, ¿no? El sistema judicial, fíjate lo que pasa con el caso de, no Chocolate, con el caso de la jueza.
No, el caso de la jueza no, el caso de... Ay, se me fue de la cabeza el nombre. ¿De Piti? Insaurralde. Ah, Insaurralde, por Dios, sí, el caso de Insaurralde, donde comienza a haber muchísimos planteos entre distintos jueces, claro, porque hay muchas denuncias, todas presentadas en distintos jueces. Sí. Entonces los jueces empiezan a decir, no, esta me toca a mí, la otra, y empieza un peloteo, un reenvío de causas entre un juzgado y el otro, y piden medidas. Pero todo eso se va a demorar años. Esto es a propósito, me está diciendo que todo esto es a propósito. Claro, obviamente, hay toda una ingeniería judicial. O si no, también que se la está mirando a Clerici, a la chica. No, en absoluto. Hay toda una ingeniería judicial de cómo demorar las causas. Las causas de Menem demoraron 25 años, las causas de Cristina 20 años. Entonces ya está muy bien armado. Obviamente que vos vas a decir, mira, sí, en el sistema judicial hay jueces fiscales que trabajan bien. Sí, claro. Pero como sistema es altamente deficitario, poco eficiente y en algunos casos hasta corrupto. Hay no, me estás diciendo que está todo armado para que hagan negocios ahí, entonces. Ay, yo te iba a preguntar, qué ingenua, te iba a decir si Insaurralde iba a ir preso. No sé si Insaurralde va a ir preso. Por ahí va preso unos meses, unos días, que lo van a indagar, seguro que lo van a indagar. Porque no se trata de no indagar a la persona. Parte de esa ingeniería, este indago, le doy un título a los medios, va a aparecer, indagan a fulano, indagan al imputado. Y entonces le tiran el Código Penal por la cabecita, aparecen delitos, siempre es igual. A Cristina Kirchner la indagaron en muchísimas causas judiciales. Y después, salvo en una, la sobreseyeron en todas. Y en la única que no la sobreseyeron, que está avanzando, que es el caso de la obra pública, está condenada por el delito menor, que es el delito de corrupción. No como jefa de asociación ilícita, que es el delito más grave. Claro. Es decir, ella le dio casi 60 contratos a Lázaro Báez, pero no era la jefa de una asociación ilícita, simplemente era un caso de corrupción. Entonces, yo te digo al revés, volviendo al tema de los incentivos. Cristina se quedó corta, porque si la consideran corrupta y no jefa de asociación ilícita, después de haberle dado 50 o 60 contratos de obra pública, la pregunta es por qué no le dio 100. Tal cual. O le hubiera dado 200. Tal cual. Si la condena iba a ser la misma. Tal cual, sí. ¿Te das cuenta? No hay incentivos. Terrible, entonces, porque yo pienso, bueno, el típico ladrón va a la cárcel, ¿no? Como decimos, el típico ladrón de gallina. Sí, pero el político no. Entonces, ¿qué hacen? Sí. Te citan indagatoria, vos vas a ver el título, y lo indagan por enriquecimiento ilícito, por lavado. Eventualmente te pueden llegar a detener unos meses, eventualmente. Y después todo va diluyéndose en alguna apelación, en alguna nulidad, tarda en llegar a la casación, tarda en llegar en la corte, que el tema se estudie en la corte. Entonces, a la larga, ahora, siempre entonces, ¿esto no genera funciona. nada en la política? ¿No se van a cuidar un poco más entonces de no hacer estos negociados y viajar por el mundo mostrándose? Fíjate lo que ocurrió en el primer debate presidencial. Claro, donde no hablaron del tema de corrupción. Sí, por Dios. Tangencialmente nada más. Sí. Porque si uno habla de corrupción... Es decir, hubo un acuerdo entre ellos antes de empezar el debate para Yo creo que no hablaron de corrupción. No se hable del tema justo, porque era justo el tema. Claro, no sé si fue justo explícito el acuerdo. Pero si uno hablaba de corrupción, el otro iba a decir, pero mira lo que ocurre en tu partido. Entonces empiezan a tirar casos de corrupción, a nadie le conviene. Es un tema gravísimo la corrupción en Argentina. Por Dios, sí. No digo que todos los partidos o todos los espacios tengan los mismos estándares. Algunos podrán tener más corruptos, otros podrán ser más disimulados o no tener tantos casos. Pero la verdad que me parece que esa es una de las causas graves de lo que vos planteás, que es la pobreza. Y la pobreza es un tema que tiene muchísimas causas. Uno es el desvío de fondos, obviamente. Bueno, es la plata, de parte es un montón de plata que se gastan en estos viajes, en el divorcio con la mujer, con Jessica Sirio. Hablan de 20 palos como si fuese, no sé, 20 pesos. Perdón, ¿y cuánto se gastaron en vacunas? Sí, y las daban al vacunatorio VIP, Ginés González García. ¿Cómo no vamos a estar en una sociedad con bronca, con angustia, indignados? Pero esto también genera violencia, no se entiende. Bueno, esto es lo que explica que emergió Milei. Eso es lo que explica Milei como emergente. Milei no te muestra una pala para construir, te muestra una motosierra para destruir. Por Dios. La metáfora de Milei es muy clara, Milei no te engaña. Lo que dice Milei es esto: yo vengo a destruir todo lo que hay. Y la gente lo vota por la capacidad de destrucción de lo que hay. Después, si Milei logra construir algo,
o no, no sabemos. Pero es el voto bronca. Pero es el voto bronca, Claro. es el voto destrucción prácticamente, Claro, sí, el voto sí. arraso con todo. Es más que bronca, es la ira de la gente, que dice, esto no lo quiero más, hay que tirarlo a la basura. Bueno, a ver, empezamos, barajamos y vemos de nuevo. Pero es el voto hecho con ira. Milei, la metáfora de la motosierra es destrucción. Claro. Después por ahí hace bien un proceso de dolarización o bimonetario, no importa. No sabemos. No sabemos, por ahí le sale bien, por ahí le sale mal. Pero por lo pronto, la gente lo vota para destruir lo actual. Claro. Y vos fijate que lo vota incluso quienes menos tienen, los estratos más bajos, Sí. porque no tienen nada para perder. No, y también te Nos genera están- más bronca, Claro. Adrián, por supuesto. Uno que vive mejor tiene bronca, pero bueno, llega a fin de mes. Pero imagínate esa gente que no llega a fin de mes, te genera mucha más Yo creo que bronca. todos tienen bronca con el sistema, con la baja eficiencia que lamentablemente tuvo la democracia en los últimos 40 años, porque el que no tiene nada, no tiene nada para perder y se siente desclasado. El que tiene un trabajo se esfuerza muchas horas por día y no le rinde. Claro, tenés más trabajos, digamos. Tenés más sí. trabajos, algunos tienen 2 o 3. Claro. El que monta una empresa arriesga mucho porque arriesga su capital. Y por ahí termina perdiéndolo el capital, porque hay personas que en distintos momentos de la historia argentina perdieron el capital 2 o 3 veces. Entonces, el que no tiene para arriesgar y el que arriesga tiene el mismo derecho a tener bronca, Claro. porque el argentino los defraudó y eso es lo que hace que la gente se vaya del país. Hay muchos emigrantes, Sí. hay muchas personas que emigran. Por supuesto. Bueno, vamos a seguir con esta charla interesantísima. Hablemos pero de pobreza después. Vamos a hablar, si no, de pobreza y quiero también averiguar también los casos de esto de corrupción, a quién le convino el de Insaurralde, Sí. porque bueno, salió justo antes del debate, justo antes de las elecciones. Así que bueno, pedimos auspicios y volvemos. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. Tenés Galicia. Tenés atención 24/7. ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos. Tenés Galicia. Seguimos. Adrián, ¿a quién le convino esta operación, ¿no? De Insaurralde? Uy, qué difícil. ¿Quién puede obtener un difícil, beneficio? sí. Yo te diría, ¿quién puede obtener un beneficio? Por ejemplo, en votos, puede llevar algo más de votos Patricia Bullrich, puede llevar algo bastante más votos también Milei por este efecto de la bronca, porque me imagino la imagen es tan burda. Milei en un barco tomando champán con la chica, Por casi Dios. desnuda, es muy burda la imagen. Sí. Es Es grotesca. Es grotesca. Bueno, algunos hablaban del cajón de Herminio, ¿no? 1983, la elección Sí, de Alfonsín y Luda. es un tipo de imagen de ese Sí. estilo. Entonces, me parece que quien encarne la bronca en este momento puede beneficiarse. Si vos me decís, a ver, Jessica Sirio, te diría no, porque Jessica Sirio termina estando investigada en otra causa. También. Por rebote la liga. Claro. Pudo haber sido una cama, una operación para hacerlo caer en Insaurralde. Bueno, uno puede imaginarse ¿Dentro del mismo partido? No, el partido, alguna empresa, algo vinculado con el juego ilegal, que siempre se lo vincula Claro. a Insaurralde con el juego ilegal, entonces por ahí pudo haber venido de ahí. No lo sé, no lo sé. Pero lo cierto es que él estaba en ese lugar. Sí. Él estaba en ese lugar, la foto es real, se tomó en septiembre. Sí, no hizo puede 200 negar que era él, sí. Vino haciendo 200 vuelos, no le cierra nada También el sí se patrimonio sabe a eso, Insaurralde. no le importa nada. Ahora, ¿y hay impacto en las elecciones? Porque todavía no hay mediciones, ¿no? Si esto impacta o no en el partido oficialista. Las primeras mediciones mostraron que Kicillof podía perder 2 o 3 puntos. Es Un decir, montón. Sí, un montón. Pero me parece que más que el impacto que puedan medir las consultoras, hay que hablarlo distinto. Insaurralde, Kicillof, como gobernador, nunca hizo pie en los intendentes. Entonces el hombre y Máximo Kirchner tampoco, a los intendentes no le gusta Máximo Kirchner. Entonces el hombre que le nucleaba los intendentes a Máximo Kirchner era Kicillof. Insaurralde. Insaurralde. Insaurralde de alguna manera el referente de los intendentes. Si lo corres a Insaurralde, esos intendentes quedan un poco a la deriva. Y la pregunta que se hacen muchos de ellos es, ¿y por qué voy a salir
hacer campaña y a buscar el voto para Kicillof. Hago el voto para mí y me salvo. Bueno, como lo hicieron. ¿Cómo hicieron? Como lo hicieron Entonces en la ahora elección todavía tienen más motivos para hacerlo. Me parece que esto es lo que lo perjudica a Kicillof. Kicillof está directamente perjudicado porque Kicillof nunca quiso a Insaurralde en ese puesto. Entonces me parece que uno de los grandes perjudicados, más allá de la gente, del país, todo por supuesto, políticamente es Kicillof. La provincia de Buenos Aires se gana por un voto. Claro, claro. Por un voto. En primera vuelta, única vuelta, es un voto. Entonces me parece que el que más arriesga es Kicillof. Está difícil. Sí. Le es más difícil. O sea que entonces, que hablábamos al principio, que la gente demanda en las charlas el tema de transparencia, honestidad, pero digamos que sigue votando lo mismo. Es un insumo muy lindo para hablar del tema de corrupción, es fácil, lo demanda. No, ya sé, pero ahora me está diciendo que impacta. Si son 12 puntos menos que va a tener que decir. No 12. Ah, 12 entendí. No, dos, no es. Las mediciones son 2, 3 puntos, 12 no. 2 puntos, por eso. 2 puntos, las mediciones indican eso. Hay que esperar el día de la elección. Claro. Por ahí impacta más, pero Kicillof estaba arriba todavía, 2 o 3 puntos, pero igualmente Kicillof está arriba. Por supuesto que sí. No, en el momento de que estábamos hablando del cajón del niño Iglesias, ahí sí impactó. Sí, ahí sí. Bueno, era un día antes de las elecciones, por ahí, claro. Es en un momento muy particular, me parece irrepetible. Contémoslo, ¿no? 1983. 1983, la vuelta a la democracia, Alfonsín. Era Alfonsín contra Luder. Sí, Alfonsín era un líder con una oratoria muy particular, venía todo el tema de los derechos humanos, la gente no tenía democracia hacía muchos años, la experiencia democrática anterior, el gobierno de Perón y Isabel había sido desastroso. Entonces Alfonsín tuvo la habilidad de la oratoria y la habilidad de generar una esperanza. Claro. Pero era un momento muy particular, irrepetible. Creo que la gente a futuro tenía esperanza. Hoy, antes todavía no llegamos al 22 de octubre, cuando hacemos este programa, yo creo que la gente no tiene esperanza. No. Vos haces una encuesta entre las personas, ¿cómo vas a estar el año que viene? Y 60% te dice mucho peor que ahora. O algunos porque no confían en ninguno de los candidatos, otros porque saben que viene un ajuste que es muy fuerte, que hay que hacerlo. Entonces todos sienten que la Argentina va para peor, no, y te voy a decir más, para mejor. Tampoco proponen nada los candidatos. Digamos, ¿cómo salimos adelante? El tema, como vos dijiste, Muy es la poco. dolarización, que no entendemos nada, y si no, sí... Bueno, Milei, algo que faltó en el primer debate, Milei aprovechó a no mencionar el tema de dolarización. Sí. Porque ella lo instaló. Fue muy hábil instalar el tema, Milei. Cuando instaló dolarización, a la gente le sonaba algo parecido a la convertibilidad. El billete dólar, la estabilidad. Entonces lo hizo con mucha habilidad. No, si vos hablas de estabilidad es aburridísimo. Si hablas de dólar, le prestás más atención, porque vos querés tener un dólar. Claro. Y si es mucho es mejor. Entonces la dolarización como concepto fue fantástico. Ahora, primero dijo tener 3 planes. Después dijo que tenía un cuarto. Ahora tiene 5 planes de dolarización. Por eso que él no lo puso el tema en el primer debate, la dolarización. Porque si no, le había que preguntarle, ¿pero cuál de los 5 planes es el tuyo? Sí. ¿Con cuál vas a avanzar? Si vos querés llegar a Córdoba, ¿por qué ruta vas? ¿Por la 9, por la 2 y volvés por, no sé, La Pampa y subís a Córdoba? ¿Vas por la 11? ¿Por cuál vas? Incluso están diciendo que quizás no va a dolarizar tampoco, ¿no? Después te dicen que no va a dolarizar, porque los economistas de él te hablan de bimonetarismo sin hablarte de bimonetarismo. Entonces, es todo muy lábil, es todo muy en el aire, me parece. Ahora vamos también al caso de la legislatura bonaerense con Chocolate, no me acuerdo el apellido, porque ya con Chocolate nos quedó el nombre muy marcado. Chocolate para todos. El puntero del PJ, ¿no? Obviamente, mira, traje estos números porque otro día lo saqué de algún diario que me pareció muy interesante porque dice que el presupuesto de la legislatura son 60.000 millones de pesos. Una cifra impresionante. Son 139 legisladores con 2.850 empleados para estos legisladores, que son más o menos 20 para cada uno. Y esto también, escuchen esto, que esto genera mucha indignación, es la Cámara de Diputados tuvo una sesión en lo que corre el año, 2023, y la Cámara de Senadores, 2. Es decir, esto también es corrupción. Es decir, estamos pagando sueldos, que me imagino altísimos, no lo sé, y no trabajan. No trabajan y cuando trabajan lo hacen mal. Y algo parecido ocurre en el Congreso de la Nación, en diputados y senadores. Hace 2 años, te lo llevo... A ver, las cámaras podrían ser
la legislatura bonaerense podría ser una sola cámara en lugar de Claro. dos. Es de dos. Ahora dicen que hay algunos proyectos para reformarlo, entonces hay que conseguir la mayoría de las dos cámaras para hacer una reforma, convocar un plebiscito. Bueno, puede ser que... O puede ser que hacen que lo van a reformar y dentro de unos meses todos se olvidan del problema y sigue como hasta ahora. El Congreso Nacional. Hablemos, por ejemplo, de la ley de alquileres. Hace 2 años que prometieron que iban a sancionar la nueva ley de alquileres. La ley de alquileres actual, la que está vigente, es una ley horrible, que se aprobó con los votos del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio. Sí. Hace 3 años y medio, más o menos. Sí, fue un desastre la ley. Sí, pero se aprobó con los Sí, votos de todos los sí. partidos. Porque esto hay que recordarlo. Fue una ley populista hecha en favor de los inquilinos, y las leyes que en la historia argentina se hicieron en favor de los inquilinos siempre produjeron resultados adversos. Entonces, como venía en memoria histórica, ¿qué hace el propietario? Se retira. Claro, esas fueron las consecuencias, no En hay vez de departamentos para en vez de alquilar. beneficiarlo, lo perjudicás. Claro. Te retirás. Bueno, eso es lo que pasó. Proyecto de media sanción en la Cámara de Diputados, un poco mejor que la ley actual. Un poco mejor, no mucho mejor, un poco mejor. Fue al Senado y el Senado lo volvió a desdibujar el proyecto y lo hizo más parecido a la ley originaria, la ley que había que corregir. Con lo cual se perdieron 2 años sin hacer nada porque no hicieron nada. Cuando se pusieron a hacer algo lo hicieron mal. El primer tramo de diputados no lo hizo del todo bien y el Senado lo terminó de empeorar. Entonces decís, no sesiona, y cuando sesionan lo hacen mal. Por Dios, sí. Por Dios. Bueno, eso es claro, corrupción. Bueno, eso es Esto es corrupción, corrupción. es corrupción, es demagogia, es populismo. Genera violencia. Es falta de eficiencia. Te da mucha bronca. Te da bronca, porque esto que pasa, por ejemplo, a veces cuando se hacen las sesiones, me llaman de distintas organizaciones, ONG, y me dicen, mira, nosotros tenemos un tema de salud gravísimo. ¿Sabés si lo van a tratar? Claro. Y están esperando que traten su tema, Claro. que es un tema de salud o otro tema social. Importante, sí. Gravísimo. Donde hay unos dramas humanos terribles, de falta de acceso a aparatología, medicinas, temas pero que a veces me los cuentan y te juro que produce dolor Que no en el podés alma. creerlo. Y decís, y todos estos temas se caen porque resulta que querían reponer a Ana María Figueroa, Claro. o porque querían nombrar pliego de jueces, o porque estaban discutiendo una Vayas mala a ley de ver, no hay alquileres. acuerdo, porque bueno, Entonces, te peleo, por las peleas por el políticas ego, vayas a ver. no sí. resuelven los temas importantes. Sí, sí, sí. Y esto es lo que así se llega a las elecciones. Sí. Ahora, bueno, la Sociedades sección, paralizadas. ahora voy a interpelar a los medios de comunicación por el tema pobreza. No puede ser, la pobreza está cada vez peor. Hoy me fijaba que en la época del menemismo, bueno, ahí había 12%. Mirá lo Claro. que son los índices hoy, ¿no? Planes sociales, todo, qué sé yo, pero llegamos con unos números Mira, en que te Argentina, indignan. Dolores, tenés una pobreza que es, ahora está en 40%, 41%, Y los chicos más. sí, 57 aproximadamente. La pobreza de chicos menores de 17 años es 57, la pobreza en general de todas las franjas etarias está en 41, subiendo, empeorando. De esos 40 puntos tenés más de 25 puntos que es una pobreza estructural. Claro. Es decir, padres, hijos, nietos, pobres que nunca trabajaron o que dejaron de trabajar hace mucho, que no tienen acceso a escuelas, no tienen acceso a Que servicios. viven ahí en la pobreza y no salen. Y sí. no salen, Sí. y no pueden salir. Sí. Y después tenés una pobreza que es de clase media que fue cayendo, que es lo nuevos que nosotros pobres. habitualmente decimos, claro, son los nuevos Los pobres, nuevos los que pobres. tienen trabajo incluso, algunos Pero no perdieron llegan trabajo. a fin de mes, no llegan a cubrir la canasta de servicios. La de canasta alimentos. básica total. Claro, Entonces claro. son pobres. A ver, si vos lo pensás así, la pobreza por ingresos, yo creo que esa pobreza no puede bajar sustancialmente. Esto es lamentable lo que estoy diciendo, pero si vos tenés 40%, un día le preguntaba a Agustín Salvia, de la UCA, le digo, ¿cuántos años va a tardar Argentina en salir de esta pobreza? Y me dice, para bajarla un 10-15% necesitaría 30 años creciendo a un ritmo del 3% anual, el PBI. Es un montón de tiempo. 3 puntos de PBI, todos los años, durante 30 años, sin fracasar ninguno, porque si no la cuenta no te da. Y ahí la lográs bajar de 40 más o menos aproximadamente, la lográs bajar a unos 20. Es muchísimo, porque en Argentina nunca tuvimos
40 años de buenos gobiernos, al contrario, tuvimos 40 años de malos Cada vez peor, gobiernos. claro, o sea, cada vez peor, sí. podés tener suerte y invocarle a un gobierno bueno, 2 buenos, 3 buenos, pero olvídate, no vas a tener 40 años, con lo cual la pobreza no va a bajar nunca a un 25 o 20%. Pero Me no parece los que la números que salida- tenemos ahora, casi la mitad de la población de la Argentina es Claro, pobre, deberíamos la aspirar mayoría a de los eso. chicos, claro. Deberíamos No, pero aspirar. Adrián, la pregunta es, a ver, ¿por qué no está más en agenda el tema? Yo no digo solamente pobreza y mostrar la gente que la está pasando mal, sino políticas públicas para la pobreza, el tema de educación, el tema primera infancia, tanto. Porque necesitas hacer todo al mismo tiempo. Y en Argentina no pueden tomar una sola solución bien hecha. Ningún gobierno, o les cuesta mucho. ¿Cómo articulás una política pública que atienda a muchos frentes? Es decir, a ver, ¿cómo solucionar o cómo mejorás, cómo disminuís el índice de pobreza? Tenés que traer empresas de producción, de servicios que generen fuentes de trabajo. Al mismo tiempo que esas, con una rebaja impositiva, al mismo tiempo que esas empresas generan fuentes de trabajo, tenés que ir educando a las personas que perdieron el trabajo hace muchos años para insertarla en el mercado laboral, porque el que no tuvo trabajo nunca no sabe trabajar. Bueno, no tiene esto la es, cultura. obviamente, necesitamos otro programa que vas a venir acá, Claro. pero nos cortan. Pero el que sí tiene cultura de trabajo, perdió las habilidades. Claro. Entonces tenés que coordinar radicación de empresas, baja de inflación para que el salario rinda más, gane poder adquisitivo, y educación. ¿Cómo haces? Bueno, otro día vamos a seguir hablando entonces. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. No, gracias a vos, Dolores, por invitar. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos la semana que viene.